Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por estar con nosotros como todos los días a las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también vía streaming nos puede sintonizar en su dispositivo móvil, en su computadora, www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming todos los días a las 12 del mediodía con nuestros contenidos de economía, finanzas y negocios. Y bueno, pues hablando precisamente de algunos sectores productivos en la economía, sectores importantes que son fundamentales precisamente para la reactivación, para la recuperación económica que tanto se requiere en nuestro país. Y precisamente sobre esto nos vamos a referir, un sector que es importante y que además ha venido creciendo, como es el de los inmuebles. Y es que recientemente la Asamblea General de Asociados del Instituto de Administradores de Inmuebles, bueno, ratificó por un año más como director de ese organismo a Alejandro Curi. Y bueno, pues para platicar todo lo que rodea este sector, agradezco la comunicación con él, con Alejandro Curi, director del Instituto de Administradores de Inmuebles. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias Alejandro. Oye, bueno, pues primero una felicitación porque te ratificaron como director del instituto y bueno, seguramente tendrás algunos retos, algunas propuestas, pero sobre todo hablando, y como me refería hace un momento, hablando de la recuperación, de la reactivación económica. Este es, digamos, un sector que es como un termómetro de cómo nos encontramos, ¿no? Platícanos un poco, platícanos a la audiencia lo que representa el sector de los inmuebles, cómo se ha venido comportando y un poco el panorama que se tiene hacia 2024, Alejandro. Bueno, las rentas, como todos ustedes saben, muchos de tus escuchas saben que tuvimos una época difícil como la tuvieron muchos sectores del país durante la pandemia. Sobre todo en las rentas no habitacionales, lo que fue en principio el mercado de oficinas, locales comerciales, en tercer lugar la parte industrial y finalmente la que menos sufrió en esa época fue toda la parte habitacional. Afortunadamente ya ahora las rentas se están estabilizando y ya podemos hacer ajustes importantes en las rentas habitacionales. Nosotros consideramos que hacia el 2024 vamos a poder hacer un ajuste de alrededor del 4%, que es lo que nosotros estimamos que será la inflación publicada por el Banco de México y sobre esos niveles nos estamos moviendo. La inflación viene a la baja y siempre que la inflación viene a la baja, pues se reactiva la economía. Ahora, es importante porque va pues de la mano, de acuerdo con lo que nos estás diciendo, va de la mano la inflación, más o menos como el 4% hacia 2024, ese sería el incremento. Ahora, todo se mueve de la misma manera, Alejandro. Por ejemplo, el tema de oficinas, el tema de casa, habitación, ¿tendrá alguna modificación hacia 2024? ¿Ves alguna diferencia o más o menos sería el mismo porcentaje? Sí, tiene razón. El tema de las oficinas, sobre todo el no habitacional en general y sobre todo los locales comerciales y la parte industrial se mueve de otra manera, es cierto. Normalmente las negociaciones se hacen con base en la inflación más determinado número de puntos, ¿no? Entonces, yo pienso que las negociaciones para 2024 en el área comercial se harán sobre inflación más 2 o 3 puntos. Ahora, hay un incremento en los departamentos que se están construyendo, Alejandro, y también necesitan este tipo de empresas administradoras de los inmuebles, pero yo he escuchado alguna información, no la específico en este momento, pero sobre algunas administradoras que no son confiables, no están certificadas. ¿Qué recomendación les puedes dar a las personas que nos ven en este momento, que tienen a sus administraciones en sus condominios y, bueno, pues acercarse a algunas tipo de certificación o cómo saber que es un administrador adecuado y que reúne los requisitos de ley? Sí es. Mira, normalmente los administradores serios están agremiados en agrupaciones
como la nuestra, como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI, que tiene 67 años de existencia y que cuenta con reglas claras y códigos de ética en donde, vaya, cualquier mala práctica dentro de la industria se ve sancionada incluso con la expulsión del miembro, ¿no? del socio. Entonces, hay que acercarse a asociaciones de este tipo, como la AMPI o el Instituto de Administradores de Inmuebles, solamente para checar si las empresas que dicen ser administradoras de inmuebles están afiliadas y certificadas por una institución gremial seria como la nuestra, nada más. Eso es lo que hay que checar. Claro, en el tema de cuando se maneja dinero ajeno, como los administradores de condominios y los administradores de rentas, pues siempre hay un riesgo, y en este caso no hay una cobertura como en los bancos, no hay un seguro como en los bancos. En el caso de los condominios, la ley obliga al administrador a adquirir una fianza para garantizar el cobro y la entrega de cuentas sobre las cuotas de mantenimiento. Sin embargo, ya en la realidad, en la práctica, muy pocos administradores de inmuebles están afianzados. Entonces, sí, los particulares siempre corren un riesgo, y eso es lo que a través de asociaciones como la nuestra estamos tratando de evitar. Oye, Alejandro, ¿y quién regula a estas empresas? ¿Es la Procuraduría Social o quién es la que mantiene la regulación a la empresa? La autoridad en materia condominal es la Procuraduría Social. Uh-huh. En materia de rentas, pues estamos sometidos a las leyes y tribunales de las diferentes ciudades de la República Mexicana, ¿no? De los diferentes estados, perdón, de la República Mexicana, y ellos son los que regulan el arrendamiento. Uh-huh. Pero en materia condominal, aquí en la Ciudad de México, es la Procuraduría Social. En algunos estados de la República se regulan a través de la Secretaría de Gobierno del Estado. Cada estado tiene sus particularidades. Uh-huh. Ahora, hablando precisamente de este tipo de empresas, y bueno, tú presides el Instituto de Administradores de Inmuebles, más o menos, ¿cuánto vale esta industria? ¿Se tiene un cálculo del valor de la industria y más o menos cómo se presenta por entidad federativa, por ejemplo, cómo lo que representa la capital del país para este sector, pero en general el valor de la industria y cómo se comporta en el país? Pues mira, no sería temerario decirte un valor global de la industria. Sin embargo, con datos publicados por el INEGI, tenemos 1.600.000 propiedades en renta en la Ciudad de México, y no te podría dar un dato sobre lo que valen o la cantidad de inmuebles en condominio, ya sea vertical o horizontal, en la Ciudad de México, para que a partir de eso podamos proyectar una cantidad a nivel nacional. Vaya, pero bueno, con la cifra que te acabo de dar, podemos dimensionar el tamaño de esta industria, ¿no? Poniendo una renta promedio de 10,000 pesos por inmueble, estamos hablando de miles de millones de pesos. Uh-huh. Ahora viene un 2024 pues complicado, Alejandro, es un año electoral. Ya hablaba sobre la inflación, más o menos llevará esta tendencia a la baja, 4%. Así es. Pero en cuanto a la liquidez de las personas, porque depende mucho de la liquidez de las familias, de quienes rentan una oficina, un departamento, depende mucho. ¿Cómo ven ustedes la certidumbre económica para tener la liquidez para que también el negocio de estas empresas, bueno, continúe creciendo?
Bueno, la política monetaria, la política económica de este gobierno, pues ha sido muy acertada. La macroeconomía ha presentado cifras realmente impresionantes. Sin embargo, eh, eh, para que eso se vea reflejado en los bolsillos de los ciudadanos, pues siempre tarda meses, incluso años, para que la gente lo empiece a sentir en sus bolsillos. Sin embargo, es muy buena noticia que las cifras macroeconómicas ya muestren una fuerza, una solidez como la que están presentando ahorita. Yo estoy seguro que el próximo año va a haber mucho más liquidez en el mercado. Es un año electoral y siempre en los años electorales lo sabemos por pues una experiencia en cada sexenio. Sabemos que en los años electorales y sobre todo cuando hay elecciones presidenciales, pues hay mayor liquidez en el mercado por diferentes causas, digo, no solo por las campañas electorales. Ahora, por ejemplo, bueno, también vemos que la inflación ha venido cediendo, por ende, también estaríamos dando por hecho que las tasas de interés por lo menos no van a subir. De hecho, hay algunos analistas que ya estiman a partir del segundo trimestre del 2024 que comiencen a bajar las tasas de interés. El hecho cuando comenzaron a subir las tasas, ¿les afectó a ustedes como empresas? Y en todo caso, ¿cuál es la perspectiva que tiene para 2024 en caso de que vayan a la baja las tasas de interés de referencia? Lo que dices es totalmente correcto. El mercado inmobiliario se mueve de manera similar a las tasas de interés de los bancos y sobre todo a las tasas de interés de pues la principal hipotecaria de este país, que es el Infonavit, ¿no? Entonces, hay que... En la medida en la que bajan las tasas de interés o baja la inflación, bajan las tasas de interés en los bancos y seguramente, no para el segundo o tercer trimestre del 2024, seguramente ya desde el primer trimestre vamos a empezar a ver una baja en las tasas hipotecarias. Ya algunos bancos ya están ofreciendo nuevamente tasas sobre los 8%. En algunos bancos. Y cuando esto sucede, incluso el Infonavit empieza a ajustar sus tasas. ¿Ustedes tendrían alguna estimación adicional de crecimiento, Alejandro, para 2024 e incluso hacia 2025 ante esta baja en las tasas de interés y de acuerdo al comportamiento del mercado, cómo han venido creciendo y cuáles serían sus estimaciones hacia los próximos años? Mira, sobre las cifras que hemos calculado con base a la experiencia de los últimos 10 años, cada punto que bajan las tasas de interés reactiva el mercado inmobiliario por 15 veces. O sea, estamos hablando de un punto en la baja de interés hipotecaria, potencia el mercado en un 15%. Ahora, Alejandro, pues aprovechando tu experiencia y todo lo que representa este Instituto de Administradores de Inmuebles, para las personas que nos están viendo en este momento y que rentan, estarían pensando en la renegociación hacia 2024. Entonces, y de acuerdo a lo que nos dices, el incremento o la renegociación para renovar el contrato sería alrededor del 4%. ¿Eso es lo que estarían esperando las familias que rentan un departamento? Así es. Y mira, eso es una práctica común. Durante la pandemia esos aumentos, esos ajustes no se dieron, incluso en algunos casos se dieron a la baja. O sea, en muchos casos hubo reducciones en el monto de la renta para ayudar a la economía de las familias que estaban pasando por una situación muy difícil. Sin embargo, es una práctica común que siempre haya ajustes anuales de acuerdo a la inflación.
Entonces, el arrendatario está esperando siempre en el mes que tocas la renovación de su contrato o la renegociación de su contrato, siempre está esperando una cantidad similar al monto de la inflación, que en este caso, en este año, el 2024, por lo menos los primeros meses de 2024, estamos esperando que sea de alrededor del 4%. Uh-huh. Y ojalá durante el año, gracias a estas buenas cifras macroeconómicas y a la estabilidad en general, la estabilidad social y política, porque afortunadamente seguimos teniendo una estabilidad social y política, aunque muchos no lo quieran ver, eso va a propiciar una baja mayor en las tasas de interés. Entonces, seguramente vamos a ver inflaciones hacia fines del 2024 debajo del 4%, sobre 3.5, 3.8, uh-huh. Inflaciones inferiores al 4%. Ya dentro de la meta objetivo del Banco de México. Por último, Alejandro, bueno, ¿cuál es tu plan de trabajo? ¿Fuiste ratificado? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer en el corto, en el mediano plazo? ¿Cuál es la estrategia? Mira, hemos avanzado mucho en el 2023. Realmente hemos tenido mucho apoyo de todas las secciones en toda la República. Sin embargo, la mayor concentrador de administradores de inmuebles se encuentra en la Ciudad de México. A pesar de que ya muchos polos de desarrollo, como pueden ser los polos turísticos de desarrollo, es decir, los grandes polos como Cancún, Riviera Maya y La Paz, Los Cabos, ya tienen un desarrollo tremendo en el rubro de administración de inmuebles, sobre todo inmuebles en condominio. Tenemos ciudades como Mazatlán, como Tijuana, como Tampico, como pues ciudades que han tenido un desarrollo, Mérida, uh-huh. Y que requieren de más y mejores administradores de inmuebles, ya sea en régimen de propiedad en condominio o administradores de rentas, de las dos especialidades que son totalmente diferentes, y dentro del instituto los tenemos divididos en grandes áreas porque su trabajo es totalmente diferente. Uh-huh. Entonces, uno de nuestros planes del Consejo Directivo 2024-2025 es potenciar al instituto realmente a nivel nacional, ¿no? Que nuestros socios a nivel nacional se integren a los programas de capacitación y crezca la membresía. Y un punto importante que estamos impulsando para el 2024 es lograr el liderazgo de México en Latinoamérica, uh-huh. En todo el área de administración de inmuebles. Hay una asociación internacional que se llama ULAI, la Unión Latinoamericana de Administradores de Inmuebles, fundada en Argentina hace más de 15 años, que ahora estamos buscando el liderazgo para México, uh-huh, uh-huh. Con la idea primero de tener a México presente a nivel internacional, y segundo, para aportar prácticas, programas de capacitación, leyes, uh-huh. Y muchos elementos que puede aportar México a la comunidad latinoamericana. Sí. Buenas prácticas comerciales, buenas prácticas administrativas, procesos de certificación, normas oficiales mexicanas que muchos países, en otros países no se manejan normas oficiales,
reglamentación que nosotros podemos exportar a Latinoamérica y que podemos ser un ejemplo para todos nuestros amigos del resto del continente, Claro. del sur del continente. Entonces, yo creo que con esos dos objetivos tenemos suficiente trabajo para el 2024. Y estaremos dando seguimiento, Alejandro, un sector importante, como le decía, es un termómetro de la economía y bueno, pues por ello hay que dar seguimiento y que las personas sepan lo que representa esta actividad y además porque muchos utilizan estos servicios. Te agradezco mucho esta charla, estaremos en contacto, que tengas muy buena tarde y gracias, Alejandro. Al contrario, el agradecido soy yo y quedo a tus órdenes y a las órdenes de tu auditorio. Gracias. Encantado de poder saludarte. Igualmente, Alejandro Curi, él es director del Instituto de Administradores de Inmuebles. Y bueno, ahí está el tema y ahí está la importancia de un sector pues fundamental en nuestra economía. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Cuesta Arriba. Salud Financiera, no se vaya.